Soy Maya Basso, soy de Argentina, viviendo en España actualmente. Me dedico a la música electrónica. Soy compositora, productora, cantante y como extra también soy realizadora audiovisual. Así que también trato de introducir eso en mi práctica con la música. Me dedico a la música desde un lugar, desde la electrónica 100%. Trabajo con sintetizadores, con hardware. Ahora recientemente estoy empezando a usar sintetizadores modulares. Yo tengo 3 proyectos ahora. Mi primer proyecto, mi historia con la música es mi banda que se llama Agua Viva, que es un trío de electropop, 100% con sintetizadores de hardware también. Vale. No usamos, o sea, básicamente mi base es que no uso computadora para producir, no uso Ableton, no uso, porque nada, trabajo con la computadora en otras cosas, entonces la música siempre elijo como dejarla un poco de lado, aunque siempre al final del proceso voy a la computadora. Pero bueno, desde Agua Viva, mi primer banda, que siempre hice música con sintetizadores, con procesadores de efecto, máquina de ritmo, bla, bla, cantando, siempre en algún lugar de la canción, digamos. ¿La base de tu proyecto creativo, entonces, como tu experiencia personal siempre o...? En general, sí. Solo que en la residencia me propuse trabajar con el tema de la identidad de la memoria, pero recolectando también memorias de otras personas, de mujeres y personas de la comunidad queer, para relacionarlo con una pregunta particular que se me vino como muy asiduamente, digamos, viviendo acá, que es de dónde soy, ¿no? Esa pregunta que te hacen todo el tiempo básicamente cuando vivís en otro lado. Entonces, a raíz de esa pregunta, yo me puse a pensar cuál es como la piedra fundamental de mi identidad o de esa respuesta, ¿no? De dónde soy. Y un poco me surge no sé, como la cuestión de sentir que la base de todo eso se genera de alguna manera en la infancia y no es solamente el de dónde soy, no es solamente el lugar de pertenencia, sino es qué es todo lo que me construye o qué es todo lo que nos construye como cuestión identitaria, digamos, o sea, nada, de género, de nacionalidad, cultural, religiosa, lo que sea. Entonces tomé como el territorio de la infancia como primera respuesta a de dónde soy, o con primera construcción de esa respuesta. Y ahora lo que incorporé fue la síntesis modular. O sea, me metí en ese antro que es una perdición, porque es como, bueno, es muy similar, digamos, pero es otro mundo también por cómo se construye o cómo se diseña el sonido. Y eso fue lo interesante también de la residencia, poder tener el tiempo para meterme en ese modular que me pude armar y trabajar con eso en la música que estoy haciendo ahora. ¿Y cómo está siendo explorar lo que me has contado? ¿Con el modular? Sí. Bien, porque, o sea, buenísimo porque yo decidí trabajar con samples esta vez, con estas canciones de infancia que yo le pedí a la gente que convoqué de alguna manera por redes sociales o a mis compañeras de acá de la residencia que me compartan recuerdos de las canciones que solían cantar cuando jugaban de niños. Y eso lo estoy usando como samples y lo estoy procesando con el modular. Y nada, me gustan las texturas que surgen de procesar eso. ¿Y a nivel de género, sigues explorando el mismo o te has...? Sí, a mí la cuestión del género musical es algo que me cuesta bastante definir. Siempre parto de algo que tiene que ver con la canción. Con la canción en el sentido más estructural, digamos, no necesariamente con que tenga letra o no, pero sí con cierto desarrollo narrativo, si querés, o con el tipo de discurso musical. Sí, siempre estoy un poco como ahondando en los mismos géneros, quizás como el pop experimental, si querés, algo por ese lado. Pero no es algo que no es algo que me guste tanto como pensar y definir, y de mezclarlo con los otros instrumentos que uso, digamos. Sí. ¿Y has tenido alguna influencia nueva al venir aquí a la residencia o el proyecto está siguiendo como todas las bases que tenías ya planeadas? No, creo que era más o menos lo que tenía pensado. Sí que como que un poco estando acá en la residencia yo lancé un disco que
que son canciones de música del Paraguay. Y es el segundo disco que saco, bueno, en realidad es como el tercer trabajo que hago de revisión de cancionero popular latinoamericano. Y entonces, no sé, como al largar ese disco hay algo que se solidificó, si querés, en lo que es mi, no sé, mi trayecto artístico, que siento que eso tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora. Como que siempre fue algo que muy random, que de repente me gustaba hacer alguna canción de folclore y tal. ¿Lo estás expandiendo más? Como que lo siento más propio. Vale. O sea, para mí el folclore siempre es algo que me cuesta mucho, como decir, no, sí, o me cuesta mucho decir que ese género tiene que ver con mi música, pero tiene mucho que ver con mi música. Y hoy en día lo puedo como reafirmar. La cuestión de la identidad, de la memoria, como tópicos que sí abarcan mis procesos de composición en mis canciones, sobre todo. Yo hago música, hago canciones, entonces todo el tiempo estoy haciendo canciones y no siempre me estoy preguntando por qué las hago o fundamentando claro, sí. Mis procesos, simplemente las hago. En cambio, en una experiencia como esta, desarrollar un proyecto así también implica pensar en ese fundamento o en lo que le da sustento al proceso creativo. ¿Qué te esperas llevar de esta residencia a tu futura práctica musical? Yo creo que lo que me lleva a esta residencia tiene que ver más con un factor humano, digamos. Y eso, de haber conocido a personas que están en la misma que yo, que tienen como un background similar al mío, incluso a nivel experiencia de vida, cada una con su historia distinta y con su forma distinta de llevarlo a la música. Pero ese aprendizaje es lo que más me llevo a nivel humano. Y después, quizás a nivel artístico, lo que todas las residencias me parece que te dan es un poco aprender a pensarte como artista, aprender a definirte, sobre todo para lesotres, aprender a decir de vos lo que querés que los demás sepan de vos. Y eso, aprender un poco a definir tu práctica, tu producción, cosas que a mí realmente me resultan un poco incómodas a veces porque, bueno, esto, tener que hablar de una misma. Pero bueno, son aprendizajes también de esto. ¿Has pensado más o menos cómo va a ir evolucionando tu sonido? ¿O quieres seguir explorando el mismo camino? ¿Quieres...? ¿Todavía no te has planteado el futuro? Eso también es una respuesta válida. Creo que eso es como constante, ¿me entendés? Sí. No lo veo, no sé si es una evolución, es algo como quizás que capaz que hay épocas que tiendo más a hacer cosas, no sé, de una forma, de otra, o yo siempre estoy tratando de cambiar un poco mi setup, entonces eso también hace que cambie un poco mi sonido. Últimamente todo se dirige a reducir mi formato para el vivo, porque a mí me gusta mucho tocar en vivo, pero es algo que también a veces es un poco complicado viajar con tanto cacharro, digamos. Y bueno, un poco mi idea es reducir mi set. Esa era mi idea para esta residencia, pero al final viajé en el medio de España y me traje más, entonces no reduje nada. Pero bueno, para el futuro se puede ser. Sí. Tratar de ir hacia algo más minimalista. Eso me gustaría, por ejemplo. No necesitar tanto equipo, tanto hardware, digamos. Reducir, optimizar. Claro, a nivel práctico, pero seguir explorando. Pues, a nivel práctico y también a nivel sonoro, porque es lo mismo. Si yo tratar de explotar lo menos posible, o sea, lo que tengo, tratar de explotarlo al máximo, pero con la menor cantidad de recursos físicos posible. ¿Eso también crees que eso te influye también a la hora de hacer música? ¿Lo de estar viajando constantemente? Sí, sí. Influye y influye también en el que puede ser muy difícil encontrar los momentos, por ejemplo, para hacer la música.